Y aquí que pueden ir desde una colonización asintomática, una traqueobronquitis, hasta una bronconeumonía necrotizante grave. Y en pacientes que tienen fibrosis quística u otras enfermedades, esto es una situación mucho más grave. Dentro de los factores predisponentes que se pueden dar son tratamiento previo con antibióticos de amplio espectro, ventilación mecánica, inmunocompromiso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ustedes se recuerdan que cuando hablamos del tabaquismo, el tabaquismo es una de las situaciones que originan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También tiene que ver la malnutrición, insuficiencia cardíaca y las alteraciones estructurales como la fibrosis quística. En la fibrosis, la enfermedad pulmonar crónica progresiva es la principal manifestación en pacientes con fibrosis quística. Y en ese caso, la infección por Pseudomonas aeruginosa es la principal causa de morbilidad y mortalidad. Por supuesto, esta es una afección que la mayoría de veces se adquiere intrahospitalariamente. La colonización por Pseudomonas se ve favorecida ya que las células de este tipo de pacientes poseen menos ácido siálico que las células epiteliales normales, y esto va a permitir más receptores para la adherencia y unión a la bacteria. Entonces, el ácido siálico en el epitelio de las células va a ser un bloqueo para que no tan fácilmente las bacterias, en este caso Pseudomonas aeruginosa, puedan adherirse a la célula y empezar a causar problemas. Una vez que los bronquios son colonizados, el microorganismo va a permanecer formando una biopelícula que contiene la cantidad de bacterias, y la eliminación de estas es casi imposible, que es lo mismo que pasa con los diferentes dispositivos que se utilizan en la parte interna del hospedero. Entonces, esta es una vista de un pulmón con fibrosis quística y cómo la pseudomona puede aprovecharse de las alteraciones que pueden existir. En las infecciones cutáneas, aquí no puedo decir que sea tan frecuente, pero también puede afectar no solo a pacientes hospitalizados, sino a pacientes en la comunidad. Personas con quemaduras son personas que definitivamente van a estar expuestas a un ataque por Pseudomonas. La colonización de daño vascular localizado, necrosis tisular y bacteriemia es frecuente en pacientes con quemaduras, ya que la Pseudomonas no solo va a permanecer a nivel cutáneo, sino que puede extenderse y a causar un proceso diseminado. La foliculitis, que también es otra situación que muchas veces pasa desapercibida o que no le da la importancia que tienen, porque cuando pensamos en foliculitis, que ya vimos con ustedes, se piensa en un estafilococo principalmente o en un estreptococo en segundo lugar. Pero la foliculitis también puede estar asociada a personas que acostumbran, después de haberse rasurado, a tener una actividad de inmersión en el agua contaminada, que puede ser en jacuzzis o en piscinas. Entonces, si aquí ya sabemos que la Pseudomonas puede encontrarse en diferentes lugares y en el agua también, entonces en estos lugares se facilita que la Pseudomonas aproveche esa situación previa de rasurado y puede ingresar a los folículos. Entonces, dentro de los factores predisponentes generales para el desarrollo de infecciones cutáneas están las quemaduras, que es uno de los más importantes. Las infecciones secundarias pueden ocurrir en pacientes con acné o quienes se depilan las piernas, pecho o espalda, personas que tienen las manos expuestas con frecuencia al agua y algún traumatismo, o sea, cualquier tipo de situación. Entonces podemos ver en algún momento situaciones como estas, y una característica de la Pseudomonas, que aquí además hay una miasis, por eso ven ustedes cantidad de larvas, porque las moscas vienen y depositan sus larvas acá en lesiones expuestas, pero esto verdoso es dado por la Pseudomonas. Entonces,
pueden ser lesiones pequeñas. Aquí tenemos una foliculitis causada por Pseudomonas aeruginosa principalmente. Las infecciones del tracto urinario, que también puede causar cistitis, pielonefritis, bacteriuria, prostatitis, y la mayoría de veces esto es en pacientes hospitalizados, y dentro de los factores predisponentes están el uso de sondas urinarias, hospitalización prolongada, intervención quirúrgica presente, el inmunocompromiso, que siempre es un factor para cualquier tipo de microorganismo que quiera ingresar al hospedero y a causarle algún tipo de problema. En las infecciones óticas, la otitis externa se le conoce como oído del nadador, ya que es en el agua, es en los nadadores principalmente que inician un proceso de otitis causada por Pseudomonas aeruginosa. Dentro de los factores predisponentes están los diabéticos, edad avanzada, lactantes, recién nacidos y el inmunocompromiso, por supuesto. Entonces podemos ver lesiones como estas, pero también al ver esto no podemos decir sí, en realidad es una otitis causada por Pseudomonas aeruginosa. Claro que si el paciente dice que él constantemente nada en lagos, ríos, se puede pensar que un microorganismo que esté en esas aguas puede ser el causante, pero eso lo vamos a saber a través de la muestra que se tome y la coloración de Gram, que nos dirá que hay Bacillus Gram negativos, y el cultivo, por supuesto. Para las infecciones del sistema nervioso central, que puede causar meningitis o abscesos cerebrales, y este puede introducirse por traumatismos o diseminación hematógena, y dentro de los factores predisponentes puede haber un traumatismo a nivel de la cabeza, cáncer o el inmunocompromiso nuevamente. Entonces vemos, por ejemplo, este niño con un traumatismo que tuvo acá a nivel de la cabeza. Hay un área expuesta que fácilmente la Pseudomonas se aprovecha. Eso no quiere decir que solo sea únicamente la Pseudomonas la que se va a aprovechar de esta situación, pero Pseudomonas está en estudios que se han hecho intrahospitalariamente, se ha encontrado Pseudomonas en cualquier cantidad de elementos dentro del hospital. Incluso hasta dentro se ha aislado en las soluciones que se utilizan para la asepsia de las manos o de los elementos quirúrgicos que existen en el hospital. Entonces, la Pseudomonas resiste muchas veces a los antisépticos comunes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. En las infecciones oculares, que esta es una situación bastante seria, puede darse una ulceración fulminante de la córnea, llamada una queratitis, que también puede ser causada por hongos y por virus como el virus herpes. La queratitis es una urgencia médica, ya que en poco tiempo la persona puede perder el ojo. Dentro de los factores predisponentes hay un traumatismo inicial de la córnea. Pueden ser cosas simples como una abrasión por lentes de contacto. Muchas veces el lente de contacto tiene algún bordecito que está ligeramente alterado y eso puede ir lastimando la córnea, y entonces es una puerta fácil para que Pseudomonas o los hongos puedan introducirse y causar un proceso. Se pueden ver lesiones como estas. Aquí es un daño bastante grande y si no se establece el diagnóstico a tiempo, la persona puede perder la visión de ese ojo. Entonces, Pseudomonas, esto es importante que lo recordemos porque puede causar cualquier cantidad de infecciones. Esta primero coloniza el organismo del ser humano, eventualmente se le puede encontrar como una microbiota transitoria, pero puede afectar de acuerdo a las características propias del hospedero. En algún momento puede diseminarse, ya no solo colonizar, sino que desarrollarse, multiplicarse, adaptarse perfectamente e iniciar un proceso de invasión. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? A través de la muestra que va a depender
del área del cuerpo afectada. Si es a nivel óptico, pues va a ser un material obtenido con hisopo. Si es infección urinaria, será orina. Si es un proceso sistémico, será sangre. Si hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, será líquido cefalorraquídeo. Si es una lesión en la piel, será material purulento o un fragmento de tejido. O sea, cualquier tipo de muestra dependiendo las características clínicas que el paciente pueda presentar. Entonces, obtenemos la muestra y lo primero que vamos a hacer es una coloración, que esta va a ser coloración de Gram. Y luego el cultivo, la Pseudomonas aeruginosa crece perfectamente en cualquier medio, puede crecer en agar sangre o en agar nutritivo, en agar Müller-Hinton, en agar McConkey. Las pruebas bioquímicas posteriores e identificación, que esta es la oxidasa, es una prueba importante para el establecimiento o la identificación de Pseudomonas aeruginosa. Y siempre establecer o realizar un antibiograma, porque el antibiograma nos permite saber exactamente qué tipo de antibiótico es el que se utiliza o es el adecuado para este tipo de problema. La Pseudomonas aeruginosa tiene una serie de pigmentos que son sideróforos que le permite captar el hierro del lugar en donde se encuentra, o sea, del hospedero. Entonces, dentro de estos sideróforos está la biliverdina. Este es el principal pigmento que tiene Pseudomonas aeruginosa, porque también puede tener un pigmento que es azul u otro que es oscuro, negro, y otro que es rojizo, pero el verde es el más abundante. Por eso es que en las lesiones en la piel, cuando son extensas como la pierna que les enseñé, se ve de un tinte verdoso. Y en el medio de cultivo, cuando este no es agar sangre, se puede apreciar perfectamente ese color verdoso que cuando se le aplica la luz de Booth, que es una luz fluorescente, entonces fluorece como tenemos en este caso de acá. También es importante que las colonias de Pseudomonas aeruginosa tienen la característica de ser ligeramente mucoides, aunque no tiene cápsula. Entonces, al tocarlas con el asa y levantarlas, queda como un hilo adherente. Esta es la prueba de oxidasa que se hace. Esta la vamos a ver a nivel de laboratorio dentro de las pruebas cuando veamos enterobacterias, que la oxidasa puede estar de una vez adicionada al medio de cultivo, entonces todas las colonias van a ser oscuras, pero si la aislamos en un medio claro, se puede tomar una pequeña porción de la colonia y hay unas tiras que ya traen el reactivo de oxidasa en ese pedacito como de papel filtro. Y entonces al sobarla con un poquitito de solución salina o de agua, nos va a dar esa coloración como morada negruzca. Y esa es una reacción positiva y nos permite diferenciarla de otro tipo de organismos. La Pseudomonas aeruginosa presenta, respecto a la resistencia a los antibióticos, presenta dos tipos de resistencia, la intrínseca y la adquirida. La resistencia es inherente y esta bacteria es resistente a muchos antibióticos y tiene la capacidad de mutar y eso la hace cada vez más multiresistente. Las bacterias intrahospitalarias son multiresistentes, mucho más que otro tipo de bacterias como el Staphylococcus aureus nosocomial, por ejemplo. La penetración de los antibióticos en la célula pseudomónica también es importante porque se produce a través de los poros de la membrana externa. Y si las proteínas que forman la pared de estos poros se alternan para restringir el flujo a través de los canales, se puede también desarrollar resistencia a muchos tipos de antibióticos. Ustedes ven esta uña acá verdosa, es porque la pseudomonas también puede causar alteración en las uñas. Y entonces, aparte de que los hongos son los más importantes como causantes de procesos en las uñas causando onicomicosis, la pseudomonas se aprovecha que ya el hongo
causó el desprendimiento de la uña y esta fácilmente se introduce y causa, además de una afección bacteriana asociada. Y eso se traduce en este color que tiene la uña. Entonces, si en algún momento, cuando veamos la parte de micología, se ve una uña verdosa, es porque tiene además una pseudomona y es importante establecer su presencia porque hay que dar tratamiento tanto para el hongo como para la bacteria. Burkholderia es otra de las bacterias que son no fermentadoras. Burkholderia puede presentar una subcolonia tan característica, tan bonita como esta, que parece como que fuera encaje. Las principales infecciones que se asocian con Burkholderia cepacia, puede ser neumonía, infección de las vías urinarias, endocarditis, bacteriemia, septicemia. Esta ha sido relacionada con infecciones crónicas de las vías respiratorias inferiores en pacientes que presenten alguna enfermedad granulomatosa crónica o que tengan alguna otro tipo de patología como fibrosis quística o algo que disminuya la resistencia del tejido respiratorio. Está también la Burkholderia pseudomali, que se asocia con la meloidosis, que esta es una zoonosis denominada la gran imitadora porque presenta cuadros muy sugestivos de otro tipo de patologías. Puede iniciar un proceso agudo, subagudo o crónico. Y cuando es un proceso crónico da la apariencia de que se trata de una tuberculosis. También puede afectar la piel y cualquier parte del cuerpo. Entonces, la forma aguda se caracteriza por infecciones respiratorias causando una neumonía, puede presentar septicemia con fiebre, dolores de cabeza, diarrea, vómitos, lesiones cutáneas y abscesos, que al ver eso jamás podemos decir sí, en realidad es una meloidosis causada por Burkholderia pseudomali, sino que hay que hacer los estudios porque aquí se piensa en cualquier tipo de microorganismo. Puede presentar lesiones muy similares a las de tuberculosis, tanto a nivel pulmonar como a nivel de los ganglios. Puede afectar el hígado, intestino y vaso y cualquier parte del organismo. Y pues, son lesiones como estas que al ver se piensa, principalmente cuando vemos lesiones de la piel, pensamos en un estafilococo, un estreptococo o tal vez alguna enterobacteria que pudiera estar incluida. Incluso en esta parte de acá parecería que fuera una lesión de hongos. Y esta de acá a nivel pulmonar puede ser cualquier cosa, puede ser tuberculosis, puede ser histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, cualquier micosis. Y si pensamos que el paciente es inmunocomprometido, lo podemos asociar a aspergilosis o criptococosis, cualquiera de ellas. Doctora, tengo una duda. ¿Sí? Es de lo que vimos las dos que nos dijo que se podía convertir en una neumonía. Entonces, cuando está un paciente internado en el hospital y tiene una complicación y dice que tiene un hongo en los pulmones, ¿se refiere a eso? Cuando, a ver si le entendí, cuando está hospitalizado un paciente, Ajá. pero que entró por sospecha de hongo o porque No, en el hospital la adquirió. porque en el hospital lo adquirió. Una micosis. Entonces, si el paciente es inmunocomprometido, puede ser una aspergilosis o, dependiendo las características, puede ser una mucormicosis, el famoso hongo negro que han asociado mucho al paciente COVID. Ok, ¿y eso hay alguna forma de que se pueda detectar aparte de las pruebas en una radiografía? Por ejemplo, con un paciente que entra al hospital con COVID, se le hacen radiografías de los pulmones, ¿verdad? Y entonces Ajá. se le miran unas manchas. Sí, Entonces, eso se refiere con el hongo negro. no necesariamente. El hongo negro generalmente se inicia a nivel de las fosas nasales y de aquí se extiende y lo primero que afecta es a nivel del tejido de fosas nasales y se extiende hacia
los ojos y posteriormente ya ingresa a los pulmones. ¿Ya? Es raro que directamente se vaya a los pulmones y que esté comenzando a nivel pulmonar. La mayoría de veces es de afuera hacia adentro, pero como les dije el otro día, en medicina cualquier cosa se puede dar. Eventualmente la inhalación del hongo puede ir directamente a pulmones e iniciar una afección a ese nivel. Entonces, ¿cómo se hace para establecer si se ve una radiografía alterada? Puede pensarse en cualquier cosa. Entonces, a través de una muestra de esputo se puede investigar la presencia de hongos, de bacterias, principalmente esos dos rubros, y de micobacterias, para determinar quién es el agente causal y tomando en consideración las características propias del hospedero. Y si es una infección intrahospitalaria, es más fácil que sea algún hongo que pudiese estar en el ambiente, como los hongos oportunistas, Aspergillus, Mucor, Penicillium eventualmente, o Fusarium, que son los que se aíslan del ambiente hospitalario, porque en un ambiente hospitalario no es fácil aislar histoplasma, por ejemplo, o coccidioides, que son hongos altamente patógenos, pero que están fuera, tienen sus áreas endémicas acá en Guatemala. No sé si Sí. resolví su duda. Sí, doctora, gracias, muy amable. Bueno, entonces estas son las lesiones que puede presentar el paciente. Ven aquí en la primera figura, esto da la apariencia que pudiera ser una tuberculosis. Y si a esto se asocia que tiene problemas pulmonares, casi el médico dice, este paciente tiene tuberculosis definitivamente. Y con lesiones como estas puede parecer cualquier cosa. Entonces, es tan importante ver al paciente como un todo, que eso es lo que pasó en el caso anterior. Entonces, en cada caso tienen ustedes que ver al paciente de manera general para que no se pierdan. Puede que sea el mismo microorganismo que tenga en la piel al que tenga a nivel pulmonar y que haya iniciado a nivel pulmonar en este caso y que se diseminó a piel, o que sea casualmente otro microorganismo, supóngase que haya tenido un traumatismo o algo diferente por lo que se pueda haber iniciado esa lesión. Entonces, en este caso, para decir que es una burcordelia, hay que hacer unos estudios bastante minuciosos. La fuente de infección, esto puede ser por contacto directo con tierra, agua contaminada, puede haber ingreso a través de, por inhalación, por traumatismos en la piel, quemaduras, que puede ser una situación también importante. Raramente se puede adquirir por contacto directo de persona a persona o por el contacto con fluidos corporales de una persona infectada. Y esto se da si alguien toca, si una persona tiene una lesión a nivel de la piel en la que hay material purulento y alguien lo toca sin protección y tiene alguna lesión en las manos, por ejemplo, fácilmente puede ingresar este microorganismo y causarle algún problema. Estudios que han hecho, se ha visto que también la pulga de la rata y el mosquito Aedes aegypti pueden transmitir la infección. Entonces, si se recuerdan, Aedes aegypti es uno de los principales vectores de transmisión de una serie de patologías. Principalmente llevan virus. Entonces, aquí también pueden transmitir a la bacteria. La Burkholderia gladioli puede causar neumonía, traqueobronquitis y bronquitis. Y esta es bastante agresiva. Generalmente los pacientes no salen adelante. Para el diagnóstico, si se fijan, las colonias de Burkholderia son preciosas. Es una obra de arte lo que hace la
la bacteria en el medio de cultivo. Entonces, solo al ver este tipo de colonias ya pensamos en la presencia de Burkholderia. Claro que casi todas se parecen, algunas son más artísticas que otras, y entonces, pero sí se piensa en la presencia de una Burkholderia. Entonces ya se utilizan una serie de pruebas de identificación solo para confirmar cuál es la especie que puede estar involucrada. Entonces, al igual que la pseudomona, la muestra adecuada dependiendo del tipo de problema que puede existir en el paciente, la coloración de Gram, que es muy importante, y los cultivos. Crece perfectamente en agar sangre, en McConkey o en agar nutritivo, en agar Miller-Hinton, y lo importante es ver la morfología de las colonias, que no se pierden y no se confunden con otro tipo de bacterias. También existe resistencia a los antibióticos, igual que en el caso de la pseudomona, tiene una resistencia intrínseca y una resistencia adquirida. La resistencia se debe principalmente a la permeabilidad selectiva de la pared celular, a alteraciones celulares que puedan existir directamente en la bacteria y a la degradación enzimática de los antibióticos. Y por último, el Acinetobacter, que el Acinetobacter es muy importante porque aquí en Guatemala ha causado pequeños brotes epidémicos intrahospitalarios, tanto en hospitales de la capital como en hospitales del interior. Y ha causado muertes en grupos tanto de neonatos como de personas adultas, principalmente ancianos inmunocomprometidos. Las principales infecciones causan a nivel del tracto respiratorio. Tal vez la especie más importante ha sido Acinetobacter baumannii, que esta se le ha asociado con ventilación mecánica. Entonces, es muy probable que a nivel de los pacientes de COVID se aproveche por este tipo de procesos e inicie una situación a nivel pulmonar que la mayoría de veces es fulminante. El diagnóstico, igual que las anteriores, las colonias pues son puntiformes. El aislamiento de esta bacteria, si la vemos así, podemos pensar hasta en un estafilococo que no tiene hemólisis, cualquier tipo de bacteria, porque no tiene ninguna característica. Entonces aquí es muy importante la coloración de Gram, que la coloración de Gram nos va a decir que son bacilos. Bueno, entonces bacilos, entonces ya se les hace las pruebas de batería. A través de las pruebas de batería vemos que es un no fermentador porque no fermenta carbohidratos, y entonces ya se eligen pruebas para la identificación y se le hace su antibiograma respectivo. También existe resistencia a los antibióticos como otro tipo de microorganismos en general, y principalmente si son cepas intrahospitalarias. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ustedes van a empezar a trabajar. Todavía tenemos tiempo, tenemos un poco de tiempo para que ustedes comiencen a trabajar su segundo caso clínico. Este segundo caso clínico es muy interesante. Necesito que por favor lo analicen adecuadamente y que tengan respuestas consensuadas. Eso quiere decir que no trabajen las respuestas de manera aislada, o si cada quien va a trabajar una de las preguntas, que la comenten con el grupo, porque yo me he dado cuenta con las respuestas en el caso clínico, tienen en la respuesta 3, por ejemplo, que está correcta, y probablemente la 4 o la 5 se relaciona con lo que contestaron en la 3, pero quien trabajó la 4 o la 5
no pensaron en la respuesta 3 y pusieron cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con lo que se estaba hablando con la respuesta 3 o 4. Así que, por favor, no me interesa que lo entreguen rápido. ¿Sí, Karen? Yo tenía una duda, pero no sé si va a terminar de explicar y le hago la pregunta. No, pregunte, no tenga pena. No, yo tenía una duda en base a las pseudomonas. Él, digamos, esa como cosa que presenta verde, ¿tiene algún olor característico? Sí. Tanto la colonia como ese tipo de lesiones se dice que huelen como a perraje, como a traje típico, como a de esas, si usted quiere, de las paños que se utilizan en la cocina y que son como una parte de la tela del traje típico. Entonces, se dice que huele a perraje, pero hay quienes le sienten olor a hule. Yo no le he sentido olor a hule, y lo que está descrito es ese olor como a traje típico. Ok, gracias, doctora. Sí, cuando se cultiva es muy interesante porque cuando se tiene un cultivo y que este está en la incubadora y al abrir la incubadora se siente ese olor característico de pseudomona, que puede estar en uno de los cultivos que están dentro de esa incubadora. Es como las nocardias, que eso lo vamos a ver más adelante con ustedes. Las nocardias huelen a tierra mojada. Entonces, igual si hay un cultivo de nocardia dentro de la incubadora, al abrirla se siente ese olor a tierra mojada. Ya sabe uno que en algún cultivo hay una nocardia, igual con la pseudomona. Entonces y el antibiograma, ya les voy a enseñar un antibiograma de pseudomona. Se mira precioso por el color que esta presenta. Ya tienen ustedes en el portal, ya les subí los cocos gram negativo, las enterobacterias y los bacilos gram negativo no fermentadores. Entonces, ahorita tienen media hora para trabajar el caso clínico. Se los voy a dejar para que lo entreguen el día de hoy hasta las 10 de la noche, para que empiecen a trabajar ahorita. Es un caso clínico pues muy interesante para que ustedes apliquen lo que han aprendido. Solo les voy a pasar lista, por favor. Lisa Fernanda. Lisa Fernanda, ¿no está? María José Álvarez. Presente, doctora. María Fernanda. Presente. Gracias. María Belén. Presente. Gracias. Jorge Andrés. Presente. Presente. Melanie Elizabeth. Melanie. Sara. Presente, doctora. Gracias. Teresita Azucena. Presente. Natalia María. Presente, doctora. Gracias. Juan Diego. Juan Diego. Presente, doctora, feliz día. Gracias igualmente. Elvi Mariana. Presente, feliz día. Igualmente. Bárbara Alejandra. Presente, doctora, feliz día. Igualmente. Fernando André. ¿Ya me escucha? Es que sale que está cargando el micrófono. Ahorita sí. Gracias. Karen Ninet.
Presente. Es Denise Mariana. Presente. Gracias. Luis Pedro. Presente, doctora. Feliz día. Gracias. Amalia Sofía. Amalia. Presente, doctora. Gracias. Susana Esperanza. Presente. Gracias. Rafael Andrés. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias, igualmente. María Isabel. Presente, feliz día. Gracias, igualmente. Meredith. Presente, doctora. Gracias. Sofía Raquel. Presente, doctora. Gracias. Arturo Emilio. Presente, doctora. Feliz día. Igualmente. Estuardo Andrés. Presente, doctora. Gracias. Para quienes ya se están desconectando, les encargo, lean el caso clínico. Si tienen alguna duda, yo voy a estar en el salón de clase hasta que se termine, y si no tienen ninguna duda, pues les deseo que tengan un excelente fin de semana, se cuidan y lean por favor adecuadamente el caso clínico, que no es una situación muy sencilla. María José Morales. Presente, doctora. Gracias. Ana Paulina. Presente, doctora. Gracias. Itaiza Betsabe. Presente, doctora. Feliz día. Igualmente. Débora Paulina. Presente, doctora. Feliz día. Gracias, igualmente. Astrid Sofía. Astrid Sofía. Presente, doctora. Gracias. Axel Daniel. Presente, doctora. Feliz día. Igualmente. Ana Isabel. Presente, feliz día. Igualmente. María del Pilar. Presente. Gracias. Lourdes Renata. Feliz día, doctora. Igualmente. Adriana Isabel. Presente, feliz día. Gracias, igualmente. Wagner Eliu. Presente, doctora, y disculpe, Lisa Álvarez me habló de que ella se fue a vacunar y entonces ella le va a enviar un correo. Ah, va. Perfecto, Doctora, gracias. ¿Sí? perdón, yo soy Melanie Barrios, es que no me encendía el micrófono y me pasé la compu, entonces ya puede encenderlo. Ah, vaya. Gracias. Vaya, gracias. Ya le puse su asistencia. Gabriela Unice. Presente, feliz día. Gracias, igualmente. Suseli Lisset. Presente, feliz día. Alison Daniela. Presente, doctora, feliz día. Gracias, igualmente. Catherine Daniela. Presente, feliz día. Gracias. Ana Patricia Muñoz. Presente, doctora. Feliz día. Gracias, igualmente. María José Contreras. Presente, feliz día. Gracias, igualmente. María Lucía Granados. ¿No está? ¿Sí, Bárbara? Sí, doctora, disculpe que la interrumpa. Solo una preguntita. ¿La tarea se entrega hoy o hasta mañana? El caso clínico. Ajá. El caso clínico es hoy a las 10 de la noche. Ah, es que está para el sábado 5. ¿En serio? Sí, pero no me enojo si lo deja. ¿Me equivoqué? Sí. Vamos a ver. Doctora, ¿y si lo deja para mañana a la misma hora? Lo tiene para el sábado a las 22:30. Mire, pues me equivoqué. Ah, ya vio, entonces déjelo así. Bueno, se los puedo dejar así, pero sí tiene razón, se los dejé para mañana. Mire, pues, bueno, está bien. Si eso va a ser
para que lo analicen más adecuadamente, no me importa. Ay, muchas gracias, doctora. Está Feliz bien, día. entonces les queda para mañana. Mira, pues, Ok. para mañana a las 10 de la noche. Bueno, doctora, feliz día. Bueno, salieron ganando. No me di cuenta. María Lucía no está. Está conectada, pero si no contesta es como que si no estuviese. Bueno, entonces cualquier cosa yo voy a estar en el salón por lean el caso clínico, si tienen alguna duda me comentan. Doctora, disculpe, le habla Sofía Recinos, es que a mí no me llamó cuando estaba pasando lista. Sofía Recinos. Fernanda Sofía. Sí. Ah, sí, tiene razón. Me la pasé, pero ya está. Gracias. Gracias, doctora. Feliz Bueno, día. igualmente.
Doctora, ¿Sí? usted va a estar aquí hasta las 8:30, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Ahorita estamos platicando con mi grupo, pero quiero hablar con ellos primero de unas cositas y después si tengo dudas quería regresar solo para eso. Sí, claro, yo aquí espero. Ah, va. Muchas gracias, doctor. Bye.
Doctora, Sí, dígame, Meredith. sí, creo que ya sé cuál es, pero usted me dirá. Porque yo ya no voy a repetir el mismo error del caso clínico anterior. Yo creo que es el Streptococcus pyogenes, pero no sé si se menciona así. ¿Por qué dice usted eso? Más que todo porque esta bacteria es la que se caracteriza por el shock tóxico, ¿no? Y estaba leyendo en el libro, ¿verdad? Que esta es la que sale en las muestras, ¿verdad? Con las colonias, así, creo que es agar de sangre de carnero, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, exacto, entonces por eso, más que todo por las pruebas, porque sí pensé que era entre Streptococcus, ¿verdad? Porque son como las cadenas, ¿verdad? De Coccus, pero la que más me llamó la atención fue que esta aparece específicamente en el tejido necrosante. Ujú. Esa es la de Ujú. Streptococcus pyogenes, en página 194. Perdón, doctora, es que estoy aquí con ellos conectados acá y yo con usted aquí. Va, no importa, mire, va por excelente camino, así que analicen muy bien y respondan de acuerdo a lo que usted tiene en mente, respondan todas las preguntas para que después no se vayan a confundir, porque todo va relacionado. Muy bien, doctora. Entonces solo quería saber si era esa, si ya contestamos Sí, bien. van por buen camino. Muy bien, doctora. Gracias y feliz día. Bueno, feliz fin de semana.